22 de noviembre, Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con los que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Bueno, este evangelio es el mismo, lo recordarán, de hace 2 domingos atrás. Fue el 32º domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura era la de Elías y la viuda de Sarepta. Así que eran 2 viudas. Ya lo comenté, así que pensé, para no repetir, mejor decir algo acerca de la primera lectura y después de la Santa del Día. La primera lectura es del libro de Daniel. Como lo hemos ya visto y comentado algún pasaje, y seguirá apareciendo, hablemos entonces un poco de este profeta, que es modelo de sabiduría y de santidad y que está rodeado de misterio. Daniel vivió en la época del cautiverio del pueblo judío en Babilonia. Como también vivió en esa época y en el mismo lugar el profeta Ezequiel. Por otra parte, Ezequiel en Babilonia y Jeremías en Jerusalén, ambos eran, además de profetas, sacerdotes. Pero no es el caso de Daniel. Daniel, en cambio, era de familia noble, ocupó un cargo muy alto en la corte de Nabucodonosor y posteriormente también siguió, es decir, después que murió Nabucodonosor, como también habían ocupado lugares prominentes José con el faraón de Egipto y Esther, que fue reina en Persia, cuando estaba Asuero. En todo esto debemos ya comenzar a ver la trama divina, cómo Dios, en lo que llamamos su providencia, va disponiendo los acontecimientos y las personas que están a su servicio y a las que dota de dones, como en este caso extraordinarios, pero para un propósito. Siempre el propósito es de bien, siempre, y de bien mayor. Al libro de Daniel se lo coloca entre los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y es el último en el tiempo, cronológicamente, y el último por la extensión del texto, es el que menos, es el más breve, digamos, de estos. Porque habrán escuchado más de una vez profetas mayores y profetas menores. Lo de mayor y menor tiene que ver con la extensión del texto, no con la importancia del profeta. Bueno, dicho esto, es un profeta para todos los tiempos y especialmente para estos, porque sus profecías fueron dirigidas a momentos como el de los macabeos, pero también vemos que son para estos nuestros tiempos. Su importancia, diríamos, única es por el carácter mesiánico y escatológico, es decir, de final de los tiempos de sus revelaciones. Nos habla de las realidades finales vedadas para Daniel, pero quiero dar una advertencia, ¿no? Como esto se presta a cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado en quien interpreta Daniel como el Apocalipsis, como todo, porque puedes disparar para cualquier lado. Prudencia, prudencia. Bueno, sigo. Hace apenas 2 días, esto también puede ser que lo recuerden, fue un comentario sobre el libro de Daniel, que era el capítulo 12, y la profecía, que ocurrió en tiempos de los macabeos, y que debemos prepararnos porque todo apunta a que volverá a ocurrir. Y decía que en aquel momento, o sea que desde el tiempo en que será quitado el sacrificio perpetuo y entronizada la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Lo recordarán ahora, ¿no? Bueno, la interpretación es desde el momento en que se quite el culto a la Eucaristía, que es el tiempo del anticristo. Esa desolación durará 1290 días. Da cifras justas, como pasó con los 70 semanas, ¿no? de Daniel también, y así ocurrieron.
semanas de años, ¿no? Bueno, luego será aniquilado el anticristo, es decir, todo lo que se opone a Dios, y misteriosamente concluía la profecía diciendo: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tú, empero, marcha hacia tu fin y descansa, le dice a Daniel, y te levantarás para recibir tu herencia al final de los días. En esos 45 días, que es la diferencia entre 1335 y 1290, hay un misterio que Dios no lo revela. Es decir, está sellada la profecía, no se sabe más. Pues se puede decir que esa parte del libro del profeta Daniel es un primer Apocalipsis que debería leerse junto al Apocalipsis de San Juan, porque se iluminan mutuamente, pero con la precaución debida, ¿no? El libro en sí, digo porque además están los que hacen conjeturas y cálculos y lo dan como una certeza y la gente se engancha, cuidado, y dar fecha, Dios mío. Bueno, el libro en sí se divide en dos partes principales. La primera, de los primeros capítulos, hasta el sexto inclusive, que el de hoy tiene que ver con eso, pues el primer capítulo son hechos que se refieren a Daniel y a sus compañeros. Aunque hay una inserción por ahí, creo que es el capítulo segundo, profética. Y luego está la segunda parte del libro, que va del capítulo séptimo al 12. Son visiones proféticas donde anuncia los destinos de los imperios paganos en su sucesión de tiempo. Es decir, lo que él no llegó después a vivir, pero así fue. El capítulo noveno está dedicado a la profecía de las 70 semanas de años de la que hablaba recién. En Daniel, a diferencia del libro del Apocalipsis, como muy bien lo pone de manifiesto el padre Castellani, las profecías siguen una secuencia en el tiempo. En cambio, en Apocalipsis no, remontan y después se frenan y como vuelven para atrás, ¿no? Y eso con las siete copas, las 7 trompetas, todo, ¿no? Bueno, eso lo explica muy bien él. Como Esdras, este libro fue escrito en hebreo y en arameo, mezclado. En arameo las profecías van destinadas a los paganos, porque era lo que se hablaba, y en hebreo para los judíos. Si alguno lee Daniel en una Biblia protestante, esto también lo advierto, va a encontrar grandes diferencias con la nuestra. La razón es que ellos siguen la tardía Biblia hebrea de los masoréticos y nosotros la más antigua de los 70, de los judíos de la diáspora, que data del siglo III a.C. En cambio, la Biblia hebrea, que usan los judíos ahora en la masorética, es del siglo VI, a partir del siglo VI después de Cristo. Hay una friolera de 9 siglos entre una y otra. Pero además siguió hasta el Renacimiento esto. Eran estudios que hacían estos que se llamaban masoréticos. Las profecías del libro de Daniel fueron de gran influencia, especialmente en la época macabea. Los judíos encontraban ahí consuelo, aumentaba en ellos la esperanza, porque los imperios, por más poderosos que fueran, no podían exterminar al pueblo. Y como no pueden exterminar a la iglesia, por más poderosos que sean, y luego vendrían tiempos mesiánicos de liberación. Ahora vuelve a tener mucho interés por lo que digo, porque los tiempos finales que estamos viviendo, tiempos de purificación, de tribulación, abiertos a un futuro también de restauración mesiánica. Es lo que esperamos, la parusía, ¿no? En la lectura de hoy, primer capítulo del libro, Daniel relata cuando el rey Nabucodonosor, hacia el año 600 a.C., asedió a Jerusalén. Nabucodonosor, con todo su poderoso ejército, asedia a Jerusalén, destruye todo. Y es Dios mismo, dice, que entrega al poder del invasor, le entrega al rey de Judea, que el rey de Judea era Joaquín en ese momento. Y todo este se llevó Nabucodonosor, se llevó además todo el ajuar del templo, los vasos sagrados, todo, se lo lleva a Caldea, al templo pagano. El rey manda que entre los cautivos judíos se escoja a jóvenes de sangre real o de la nobleza, para ser instruidos en la lengua y la literatura caldea.
Atención que la lengua corriente era la aramea, no la caldea, pero esto es ya de índole casi religioso. En la astrología y el conocimiento mágico. Entre aquellos jóvenes está Daniel junto a Ananías, Misael y Azarías. Daniel era entonces un adolescente y Daniel alcanzaría cargos altísimos y gran honor en el reino y viviría hasta el fin de la cautividad. Es decir, que lo que está relatando de todo el libro es un espacio de unos 70 años. En la lectura de hoy, por orden del rey, todos los días les pasaban a los cuatro comida y vino de la mesa real. Sin embargo, Daniel decidió no contaminarse ni con los alimentos, ni con la bebida, y lo mismo hicieron los otros. Y pese a mantenerse con una dieta pobre, digamos, logran, por gracia divina, claro, estar mejor de salud que los demás. Es decir, Dios está con ellos. Bueno, puede extrañar que no acepten la comida, pero que sí estudien aquellas ciencias que eran esotéricas de los caldeos. A esto responde San Jerónimo. Ellos aprenden no para seguir la ciencia esotérica, sino para juzgar y convencer y combatirla también. Aprenden la doctrina de los caldeos con el mismo propósito que había llevado a Moisés a estudiar las ciencias de los egipcios. Después viene, claro, la gnosis y los gnósticos de la Cabala y todo eso, Cábala judía, ¿no? Que vienen de los egipcios. Pero eso es toda la desviación. Pero eso tiene que ver con Moisés. Bueno, Dios les concedió a los cuatro inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Poseía el mismo carisma, el mismo don de sueños proféticos y el de interpretarlos que tuvo José en Egipto. Pues así es como Dios obra, corrige, castiga y hasta permite la acción del mal para castigar, como hizo con la caída de Jerusalén y lo que siguió. Y si lo hace es porque en ese mal extraerá de ese mal el bien. Pero al mismo tiempo también reparte generosamente su gracia a los suyos. Porque todo concurre al bien de los que aman a Dios, ¿no? Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, o dicho lo mismo en otras versiones, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Daniel amaba a Dios y Dios lo amaba y lo privilegiaba. Debemos aprender a amar a Dios, ¿eh? Esto es lo fundamental, con todo nuestro ser, ¿eh? Y dejar de interpelarlo. Confiar con total abandono a su misericordia, a su amor eterno. Hoy, como decía, celebramos además a Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Nos cuenta Cristina Sicardi, en el mosaico del siglo XI del ábside de la Basílica de Santa Cecilia de Roma, además de Cristo que bendice, flanqueado por los santos Pedro y Pablo, se representa a Santa Cecilia a la derecha junto al Papa Pascual I, que sostiene esta misma iglesia que mandó construir en Trastevere. Una curiosidad, la aureola cuadrada del pontífice indica que aún vivía cuando se realizó la obra. A la izquierda de Cristo está San Valeriano, esposo de Santa Cecilia. Pero ¿cómo? ¿No era virgen? Bueno, veremos. Esta noble romana, benefactora de los pontífices, era noble y fundadora de una de las primeras iglesias de Roma, vivió entre los siglos segundo y tercero. ¿Por qué dice, aunque vivió entre el segundo y tercero? Porque antes las iglesias eran las casas, no había templos. Fue inscrita en el canon de la misa, hasta en el canon romano, a principios del siglo VI, siglo en el que surgió su culto. Cecilia se casó con el noble Valeriano. En su pasio, relata la pasión de ella, se dice que el día de su boda la santa cantó en su corazón: guarda mi corazón y mi cuerpo inmaculados, oh Señor, para que no me confundan. Por este detalle fue nombrada patrona de los músicos. Tras confiar su voto de castidad a su marido, este se convirtió al cristianismo y en la noche de bodas recibió el bautismo de manos del Papa Urbano I. Cecilia tenía, un don especial, podía ser muy convincente y convertir. Las autoridades romanas capturaron a San Valeriano, que fue torturado y decapitado, y se ordenó que Cecilia fuera quemada.
pero después de un día y una noche el fuego no la molestó. Se decidió decapitarla. Entonces fue golpeada 3 veces, pero no murió inmediatamente. Agonizó durante 3 días. Muchos cristianos que había convertido fueron a mojar lienzos en su sangre, mientras Cecilia no desistió de fortalecerlos en la fe. Cuando la mártir murió, el Papa Urbano I, su guía espiritual, con sus diáconos, se llevó el cuerpo de noche y lo enterró con los demás papas e hizo de la casa de Cecilia una iglesia. En el año 821 sus restos fueron trasladados por el Papa Pascual I, que es el que aparece ahí, en la Basílica Santa Cecilia en el Trastevere. Y en 1599, durante las obras de restauración ordenadas por el cardenal Paolo Sfondrati, con motivos del inminente jubileo del año 1100, se encontró un sarcófago con el cuerpo de la mártir, que tuvo la alta dignidad de ser enterrada junto a los papas y que sorprendentemente se encontró en un excelente estado de conservación. Habían pasado la friolera de 14 siglos, o 13. El cardenal encargó al escultor Stefano Maderno la realización de una estatua, que es magnífica, dicho sea de paso, que reprodujera lo más fielmente posible el aspecto y la posición del cuerpo de Santa Cecilia, tal y como había sido encontrada, con la cabeza girada en 3/4 debido a la decapitación, y con los dedos de la mano derecha apuntando al 3 por la Trinidad y de la izquierda al 1, la unidad. Esta obra maestra del mármol se encuentra bajo el altar central de Santa Cecilia. Y hay una copia, eso lo recuerdo, en la catacumba de San Calixto. En el siglo XIX surgió el llamado movimiento siciliano, siciliano de Cecilia, no siciliano, que se extendió por Italia, Francia y Alemania. Músicos, liturgistas y eruditos se adhirieron a este movimiento que pretendía devolver el honor a la música sacra, ¿no?, litúrgica, apartándola de la influencia del melodrama y la música popular. El movimiento tuvo el gran mérito de devolver a las iglesias el canto gregoriano y la polifonía renacentista. Así surgieron las distintas scolae cantorum, en casi todas las parroquias y distintos institutos diocesanos de música sacra, que debían formar a profesores de estas escuelas. El Papa San Pío X fue el gran promotor y defensor del movimiento ceciliano. El 22 de noviembre de 1903, día de Santa Cecilia, el Papa publicó el motu proprio Inter Solicitudines, considerado el manifiesto del movimiento. Bueno, para finalizar, aclaro que un motu proprio es un documento de la Iglesia emanado directamente del Papa, de él viene, por su propia iniciativa, de ahí viene motu proprio, y autoridad, y contiene la promulgación de una ley particular. Recientemente hubo un motu propio, Traditionis Custodes, aunque en sentido opuesto a este y al anterior, Summorum Pontificum. Por Traditionis Custodes se abole la misa tradicional, más que milenaria, es decir, de la época de los apóstoles, en latín y se cancela. Así, de esta forma, el anterior motu proprio, Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Pero esto es harina de otro costal. Alabado sea Jesucristo. Santa Cecilia ruega por nosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.